Buenos días, estudiantes del séptimo año A. Vamos a comenzar hoy día con la clase de lengua y literatura. Y nuestro objetivo de la clase de hoy es analizar una novela. ¿Qué novela estamos leyendo nosotros hoy en día? ¿Qué novela estamos leyendo, chiquillos? Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima. ¿Quién ya lo tiene leído? ¿Quién ya lo leyó? Recuerden que la prueba es el lunes. ¿Quién lo leyó ya? Parece que nadie, ¿eh? Estamos mal ahí entonces. Ya, hoy día vamos a analizar, la Sonia lo está leyendo, ya muy bien. Vamos a analizar, ¿cierto? El libro Mi planta de naranja lima. Vamos a ver un video que nos hace un resumen y luego nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? En este resumen que vamos a ver, ¿ya? Porque la película la podríamos ver, pero la película es muy larga, dura 1 hora y algo, entonces es demasiado larga. Entonces vamos a ver unos extractos de Mi planta naranja lima para que más o menos, ¿cierto? Eh, la vayamos analizando y veamos de qué se trata y qué es lo que sucede dentro de esta novela. Ya, lo primero que tenemos que saber es que esta novela, ¿cierto? La escribe. ¿Quién la escribe? ¿Quién escribe esta novela? Mi planta naranja lima. ¿Quién escribe esta novela, chicos? José Mauro de Concelos. Vasconcelos. Sí. Eh, es un autor brasileño, ¿cierto? Que escribe este libro que se desarrolla principalmente en una favela o en un barrio marginal, ¿cierto?, de Brasil. Este niño, este libro narra la historia de CC, que es un niño, ¿cierto?, que descubre el dolor, porque le suceden muchas cosas durante su infancia, ¿cierto? Y producto de todas estas circunstancias dolorosas que le van sucediendo en su vida, se vuelve adulto prematuramente, ¿ya? Entonces, CC es un niño, ¿cierto?, que la situación económica que ellos tienen no es muy buena. Vive en la extrema pobreza, por eso vive en la favela. Las favelas son barrios, como les decía, barrios marginales, ¿cierto?, que están en los cerros de Brasil, que son muy peligrosos, en donde también existe mucha delincuencia. Entonces, este niño, producto del ambiente en donde él vive, ¿cierto?, y va desarrollándose durante su infancia, comienza a tener que crecer de manera apresurada por las circunstancias que a él le rodean, ¿ya? Entonces vamos a ver. Ah,
estoy compartiendo. No, ¿Y por qué no me habían dicho? porque yo pensé que usted estaba buscando el video. No. Ya, pero están escuchando, ¿cierto? Estaban escuchando. No, ¿Tampoco? no. Oh, ya. Y lo voy a poner de nuevo. Perdón. Ya. Esta novela nos cuenta las aventuras de CC, hijo de una familia muy pobre. El primer capítulo, El descubridor de cosas, nos enseña el apego que tiene con su hermano Totoka, quien, entre muchas cosas, le enseña a cruzar la carretera rumbo a San Pablo, donde van a visitar la próxima casa donde se iban a mudar porque su padre se había quedado sin empleo. CC también aprende a leer a los 5 años por sí solo, sin que nadie le enseñara. Por esto su tío Armando le regala un caballito de juguete. En el capítulo 2, una cierta planta de naranja lima, en la familia cada hermano mayor debía cuidar de su hermano menor. CC cuidaba de Luis. Cuando toda la familia fue a visitar la casa nueva, cada hermano debía elegir un árbol para él, y CC tuvo que conformarse con una planta de naranja lima. En el capítulo 3, CC se entera que va a ir a la ciudad un camión lleno de regalos. Entonces le dice a su hermana si podía acompañarlo a buscar un regalo para darle a su hermanito Luis. Como al otro día levanta a su hermanito Luis para ir a buscar el regalo, pero como su hermana Gloria no podía acompañarlos, deciden ir con el cartero. Cuando estaban yendo, el cartero los dejó antes de llegar al lugar porque tenía que seguir con su trabajo, y estos dos hermanos siguieron caminando solo hacia el lugar donde iba a estar el camión con los regalos. Pero por culpa del cansancio que tenían de tanto caminar, llegan tarde al lugar, y cuando llegan el camión ya se había ido. Así que CC no consigue el regalo y decide regalarle a su hermanito Luis el caballito de juguete que su tío le había regalado a él. El día de Navidad, CC se levanta y al darse cuenta que no tenía ningún regalo, dice enfrente de su padre qué desgracia es tener un padre pobre. En el primer capítulo de la segunda parte, El murciélago, CC se levanta como cada mañana para ir a la escuela, pero decide treparse en la parte de atrás del auto lujoso del Portuga, como le llamaba, y hacer esta técnica que él le llamaba el murciélago. Pero al arrancar el auto, CC se cae y el Portuga se da cuenta y lo castiga dándole palmadas. En el siguiente capítulo, el CC sigue con sus travesuras. Intenta entrar al patio de la vecina, pero cuando lo está haciendo, la vecina se da cuenta y CC del susto se cae y se clava un vidrio en el pie. Gloria lo cura a CC y no le dice nada a nadie. Pero al otro día, cuando CC está a punto de ir a la escuela, se cruza con el Portuga, quien al verlo tan lastimado decide llevarlo al hospital. Fue allí donde el Portuga y CC se empezaron a hacer grandes amigos y a contarse todo.
En el siguiente capítulo, cuando CC aprende a cómo fabricar un globo, fue a comprar todos los materiales y se puso a hacerlo. Pero cuando estaba en el proceso, su hermana vino a buscarlo para comer. CC le dijo que no iba a ir a comer hasta que estuviera lista la comida. CC le dijo que no iba a comer hasta que terminara su globo. Su hermana se enoja, intenta llevarlo a la fuerza y cuando lo lleva a la fuerza hace que se rompa el globo que CC había trabajado tanto. Entonces CC se enoja y insulta a su hermana. Esta cuando lo insulta le pega a CC y su hermano Totoka también le pega. Pero entra Gloria para salvarlo y lo defiende y le dice que se vaya a acostar. CC, una vez que ya pasó todo y calmado, va a la cocina y encuentra a su padre triste. Este se pone a cantarle para que su padre esté mejor, pero su padre piensa que CC le está haciendo burla y entonces le empieza a pegar un montón. Su hermano Totoka, en el próximo capítulo, va a pedirle plata a CC y de paso le cuenta que van a cortar su planta de naranja lima a causa de que tienen que achicar la calle. Este se pone muy triste y empieza a llorar. Al otro día fueron a pescar con el Portuga y le contó todo lo que había pasado en su familia que le pegaban y sobre su planta de naranja lima. Y le pidió al Portuga que lo adoptara como a un hijo. El Portuga le dijo que no podía hacer eso, pero que lo iba a tratar como si fuera su hijo. CC también le había dicho al Portuga que se quería suicidar tirándose debajo de un tren, pero el Portuga lo consigue convencer de que no lo haga y allí es cuando se conforma su nueva mejor amistad y hablaban sobre todo. En el siguiente capítulo, estando CC en la escuela, se entera de que el tren Mangarativa, como se llamaba, había atropellado el auto del Portuga con él adentro. CC, muy preocupado, sale corriendo y va hacia donde el tren para ver si era cierto. Pero cuando estaba llegando, un hombre de un negocio de ahí al lado lo frena y le dice que mejor no vaya a ver. Entonces CC se vuelve y se la pasa deambulando por la ciudad llorando, hasta que su hermano Totoka lo encuentra y lo lleva hasta su casa. Todos pensaban que CC estaba triste y llorando por su planta de naranja lima, que se había enterado que se le iban a cortar, pero nadie sabía sobre CC y el Portuga y que era por eso. CC decía que se quería suicidar para poder estar con el Portuga. Al final, CC se pone mejor y no se suicida. Y en el próximo capítulo va, va a hablar con su planta Minguito y recibe una flor blanca que esta planta le da, que suelta. Y se dio cuenta que era el adiós
de Minguito, su planta. En el penúltimo capítulo, el padre consuela a CC, quien seguía triste, y le cuenta que consiguió trabajo y que iban a tener una casa con muchos árboles, y que cuando cortaran su planta de naranja lima, ya iban a estar muy lejos en otra casa y CC no se iba a dar cuenta. Pero CC le dijo que ya habían cortado su planta. En el último capítulo, CC, ya con 48 años, le agradece al Portuga por todo lo que le dio. También dice que le contaron las cosas demasiado pronto. Y ahora va mi reflexión sobre la novela en general. Yo creo, y más con esta última frase que da, de que le contaron las cosas demasiado pronto, de que lo que pasa acá en esta novela es que cuando muere el Portuga, cuando le cortan su planta, que le deja la flor que él lo interpreta como el último adiós, ahí CC es como que maduró, ahí supo lo que es la vida y lo que es el dolor, y, y por eso ya después cuenta la historia de cuando ya era grande, porque en realidad todo lo que le había pasado fue lo que lo hizo madurar y ver lo que es la vida en sí. Así que esa es... Ya. ¿Qué les pareció? Buenardo. ¿Ah? Ya, entonces, ¿cierto? Mi planta de naranja lima, como les comentaba, habla de la historia de este niño, ¿cierto? Que está aquí, llamado CC, que vive en una favela en Brasil, que es de una familia pobre, ¿cierto? En donde su papá, ¿cierto? Le cuesta mucho encontrar trabajo porque como que a veces no quiere tener trabajo y le costaba mucho por eso, porque como que no se incentivaba. Ellos vivían en una casa, pero si no pagaban el arriendo, ellos tenían que salirse de esa casa. Y la idea de CC con Totuca era vivir cerca del río San Pablo, ya a orillas del río San Pablo. Como ellos no pudieron pagar el arriendo, tuvieron que cambiarse hacia otro lugar, que no era el lugar donde ellos querían, ¿cierto? Y la casa en donde iban a vivir era una casa súper humilde, una casa muy pobre. Y dentro del terreno de la casa existían varias plantas, varios árboles, y cada uno eligió uno. Y a CC le tocó la planta de naranja lima. ¿Por qué para CC era tan importante la planta de naranja lima? ¿Por qué para CC era tan importante la planta de naranja lima si en un principio a él no le gustaba? Porque en un principio a CC no le gustaba la planta de naranja lima. ¿Por qué él se encariñó con esa planta después con el paso del tiempo? ¿Por qué se encariñó con esa planta? Porque a la planta le contaba todo lo que a él le sucedía, era como su confidente. Por eso él después le tomó cariño, ¿cierto?, a la planta de naranja lima. Le contaba sus penas, le contaba sus alegrías. Entonces, por eso para él era súper importante esa planta, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Que ellos, ¿cierto?, tenían un tío que se llamaba el tío Edmundo, que era el que le compraba, ¿cierto?, los regalos a CC y también los ayudaba. Pero CC, ¿cierto?, vivió muchas cosas desagradables como el maltrato por parte de su padre, ¿cierto?, la pobreza en la cual ellos vivían, la escasez, que incluso en una vez, para una Navidad, CC le dijo a su papá,
cuando no encontró que habían regalos. Qué desgracia tener un padre pobre. ¿Cómo se sentirían ustedes si su hijo les dijera eso? Re mal. ¿Quién habló? ¿Quién habló recién? ¿Quién es Juanito? Ya. Entonces le dice que qué desgracia tener un padre pobre porque no encontró, ¿cierto?, regalos en la Navidad. Ahora, ¿cómo le puso CC a su planta de naranja lima? ¿Cómo le decía? Le decía Minguito. Parece que nadie ha leído el libro. Le decía Minguito. Y otro de los grandes amigos o del gran apoyo que tuvo CC fue su amigo el portugués, que era un transportista, ¿cierto?, que manejaba un auto. Y que CC, ¿cierto?, se subía atrás del auto utilizando la técnica del murciélago, ¿ya? Y cuando conoce al portugués, lo conoce de una manera súper aparatosa, porque él al subirse atrás como un murciélago se cae, ¿cierto? Y sufre grandes heridas. Y ahí el portugués, ¿cierto? Lo auxilia, pero también lo reta. Y desde ahí ellos comienzan a tener una gran amistad. Tan fue la amistad que tuvieron que incluso CC una vez le dijo al portugués que por favor lo adoptara como hijo. Y el portugués le dijo que él no podía, pero que sí lo podía tratar como a un hijo. Ellos pasaron muchas alegrías, pasaron muchas aventuras, se encariñaron el uno con el otro, pero lamentablemente, ¿cierto? Un día le avisan a CC que su amigo había tenido un accidente y que el tren lo había arrollado dentro de su auto. Producto de esta noticia, CC queda muy triste, muy devastado y además ya le habían dado una noticia mala anteriormente que debían cortar a su minguito porque donde se encontraba iban a asfaltar la calle, por lo tanto había que cortarlo. Entonces ya tenía una mala noticia, ya le iban a quitar a un amigo y luego le quitan a otro porque se muere. Entonces, producto de toda esta tristeza, CC lo único que piensa es en suicidarse, ¿ya? Entonces él quiso suicidarse y su hermano Totuca, ¿cierto? Fue el que lo va a rescatar, le habla, lo consuela, ¿cierto? Y CC finalmente puede salir de esta situación de depresión, de pena. Eh, y luego de esto, ¿cierto? El papá les da la noticia de que había conseguido un trabajo y que por lo tanto su situación económica iba a mejorar para toda su familia. Entonces, producto de todas estas situaciones tan dolorosas para CC, él tuvo que crecer muy rápidamente, pero no estamos diciendo que creció de manera física, sino que creció de manera psicológica. Y él cuenta después a sus 48 años que gracias a a estas dos terribles situaciones de pérdida, ¿cierto? Él tuvo que crecer y conoció cómo era en realidad la vida. ¿Ya? Ahora vamos a ver dentro del libro tenemos 8 capítulos, ¿ya? El libro se divide en 8 capítulos, ¿ya? Y como habíamos dicho anteriormente, lo escribe José Mauro de Vasconcelos, que nació en el año 1920 y muere en 1984 a la edad de 64 años. Él nace, ¿cierto?, en Bangu, Río de Janeiro, Brasil, ¿ya? ¿Por qué él escribe este libro? Porque él, al igual que CC,
también tuvo pérdidas, y dentro de esas pérdidas está la de su hermano Luis a los 27 años y la de su hermana Gloria a los 24, que influyeron, ¿cierto?, notablemente en la escritura de su libro. Y si ustedes se dan cuenta, Luis se llama el hermano de CC y Gloria también es la hermana de CC. Entonces, mi planta de naranja lima cuenta de 8 capítulos. El primer capítulo se llama El descubridor de las cosas, en donde dice que CC, hijo de una familia pobre, camina con su hermano Totoka, quien le enseña cosas como a cruzar la carretera Río San Pablo. Ambos van a ver la casa donde próximamente se van a mudar, ya que su padre está sin empleo y no han pagado el alquiler de la casa vieja. CC aprende a leer con solo 5 años y sin que nadie le enseñe. Por esta razón, su tío Edmundo le regala un caballo de juguete que él le había pedido. Capítulo 2. Una cierta planta de naranja lima. En la familia de CC, cada hermano mayor cuidaba de uno menor. CC cuidaba a Luis y jugaba mucho tiempo en el patio. Toda la familia fue a visitar la casa nueva. En ella los hermanos de CC escogieron un árbol para apropiarse de él, pero CC tuvo que conformarse con una pequeña planta de naranja lima. De pronto CC comienza a hablar con su planta y se hacen muy amigos. Tercer capítulo, los flacos dedos de la pobreza. CC se entera que vendrá al pueblo un camión lleno de juguetes para repartir y le pide a su hermana Gloria que lo acompañe. Al otro día, CC prepara a su hermanito Luis para ir al reparto de juguetes. Gloria no iba a poder acompañarlos y por eso se van con el cartero. Este los deja antes de destino y los dos hermanos siguen caminando solos. Van muy lento a causa del cansancio y cuando llegan el camión ya se había ido. Están a solo un día de Navidad y CC decide regalarle su caballo de juguete a Luis. Al otro día, CC descubre que no había recibido regalos y dice: «Qué desgracia es tener un padre pobre», delante de su papá, y este se enoja y se va. CC trabaja todo el día y con lo que recauda le compra un paquete de cigarrillos a su padre y con esto se reconcilian. Capítulo 4. El pajarito, la escuela y la flor. La familia de CC se termina de cambiar de casa. CC se porta muy bien hasta que asusta a una mujer haciéndole creer que una media vieja es una cobra. CC recibe una paliza cuando lo descubren. CC, luego de una charla con su tío Edmundo, se da cuenta de que ya no necesita el pajarito de su interior, que le había ayudado a descubrir las cosas, y por eso lo libera. CC comienza la escuela y le lleva flores a su maestra, hasta que ella se da cuenta que esas flores son robadas. Por eso le dice a CC que no traiga más flores, que cada vez que mirara el florero se imaginaría que tenía hermosas flores. Capítulo 5. En una celda he de verte morir. CC consigue cera de velas y encera los escalones de la entrada del casino, y una señora se resbala y se cae. Afortunadamente para CC, la noticia no llega a su casa. CC deja de ir los martes a la escuela y se encuentra con Ariobaldo, con quien canta y vende folletos a la gente. Ariobaldo se enoja con una señora porque ésta le dijo que era un explotador y entonces él la amenaza con un cuchillo. Segunda parte, capítulo 1. El murciélago. Cada mañana que CC va a la escuela, se cuelga de los autos por la parte trasera y viaja oculto. Él intenta viajar de murciélago, porque así le llamaban, en el auto lujoso del portugués. Cuando se cuelga y el coche arranca, CC cae y el portugués lo descubre y le da una palmada de castigo. Luego CC pelea con uno de sus compañeros de Totoka, ya que él no se animaba y sale muy herido. Número 2. CC realiza otra travesura. Se mete en el patio de la vecina y ésta lo descubre. Con el susto, CC se clava un vidrio en el pie. Gloria lo cura y no le dice a nadie más lo sucedido. Al otro día CC va a la escuela y en el camino se encuentra con el portugués y este, al verlo, lo lleva a que lo curen y le regala galletas y figuritas. CC se hace amigo del portugués y olvida lo sucedido anteriormente. Número 3. Conversaciones de aquí y allá. CC comienza a juntarse con el portugués
y se hacen los mejores amigos. Conversan sobre sus vidas y el portugués le dice a CC que puede hacer el murciélago en su auto y CC lo hace. Capítulo 4. Dos palizas memorables. Totoka le enseña a hacer un globo. A CC le gusta la idea y consigue plata para comprar el material necesario. Cuando estaba haciendo el globo, su hermana Jandira lo llama a comer, pero CC se niega a ir hasta que no acabe con su globo. Jandira se enoja mucho y lo trae a la fuerza rompiéndole su globo. CC insulta a su hermana y ésta lo golpea. Luego Totoka también lo golpea hasta que entra Gloria y defiende a CC. Luego lo recuesta y este se mejora. Poco después, CC encuentra a su padre muy triste y le canta una canción para animarlo. El padre se cree que le está faltando el respeto y lo golpea muchas veces. Otra vez entra Gloria a defenderlo y el papá de CC se arrepiente y echa a llorar. CC le dice a su madre: mamá, yo no debía de haber nacido. Capítulo 5. Suave y extraño pedido. CC, luego de reponerse de la golpiza, va a ver a su mejor amigo el portugués, a quien le decía Portuga, y le cuenta lo ocurrido. CC estaba muy triste y le dice que se va a tirar debajo del tren. Mangarativa. Pero el Portuga lo convence de que no lo haga. Al otro día, los dos se van a pescar. CC le había contado al Portuga todas las desgracias que afrontaba su familia y le pide que lo adopte como un hijo. El Portuga le explica que no puede hacer eso y le dice que de ahora en más lo tratará como a un hijo. 6. De pedazos y pedazos se forma la ternura. CC sigue viendo al Portuga y contándole todo a Minguito, su planta de naranja lima. Mientras CC está hablando con su planta, Totoka se le acerca para pedirle plata prestada y le cuenta que van a ensanchar la calle y por esa razón van a cortar a su planta de naranja lima. CC se pone muy triste y echa a llorar. Número 7. El Mangarativa. CC está en la escuela y se entera por uno de sus compañeros que el tren Mangarativa, así se llamaba, había atropellado el coche del portugués con él adentro. CC se asustó tanto que salió de la escuela corriendo para ver si era verdad. Cuando estaba por llegar, don Ladislao, el dueño de un negocio, lo frena y le dice que no vaya a ver lo que sucedió. CC se queda deambulando por las calles y llorando hasta que lo encuentra Totoka y se lo lleva a la casa. La familia de CC trata de consolarlo, creyendo que estaba triste porque iban a cortar su planta de naranja lima. CC durante mucho tiempo permanece en cama, recibiendo visitas de los vecinos y sus conocidos para darle fuerza para que viva. CC quería morir para encontrarse en el cielo con el Portuga, pero de a poco se va recuperando. CC recibe una flor blanca que había dado su planta y se da cuenta que es el adiós de Minguito, su planta de naranja lima, ya que iba a crecer y no podía volver a hablar jamás. 8. Son tantos los viejos árboles. El padre de CC consuela a este que seguía triste y le cuenta que consiguió trabajo y que ya nunca le iban a faltar los regalos en Navidad. Le dice que van a tener una casa grande con muchos árboles solo para él y que cuando corten a Minguito van a estar muy lejos. Pero CC le responde: ya lo cortaron, papá. Hace más de una semana que cortaron mi planta de naranja lima. Número 9. La confesión final. En este capítulo, CC ya tiene 48 años y le agradece al Portuga todo el cariño, amor y las cosas que en vida le brindó. También le dice que le contaron las cosas demasiado pronto y se despide. ¿Qué les pareció el resumen de la obra? ¿Cómo encuentran que tuvo la vida CC? Una vida mala porque desde pequeño sufrió. Exacto, una vida mala porque desde pequeño sufrió. ¿Y qué cosas sufrió CC? Sufrió la pérdida de un amigo. ¿Ya? La pérdida de su amigo, tía. ¿Ya? Sufrió maltrato. Sufrió maltrato, ¿cierto? ¿Maltrato de qué índole? ¿De qué tipo de maltrato sufrió CC? Maltrato infantil, físico.
maltrato físico, ¿cierto? Por parte de... Por parte de del padre y también por parte de sus hermanos, ¿cierto? ¿Por qué dijo que él había crecido muy rápido? Porque tuvo que afrontar una pérdida cuando era muy pequeño. ¿Y qué pérdida sufrió CC? La pérdida del Portuga. ¿Y quién era el Portuga, Lucas? Un amigo para él que lo trataba como un hijo. Exacto, ¿cierto? Entonces la vida de CC desde pequeñito fue muy dura, ¿cierto? Entonces todos los sucesos que a él le pasaron, él se da cuenta ya a sus 48 años que todo lo que él había pasado lo había hecho madurar o lo había hecho crecer demasiado pronto, porque en realidad casi no había tenido infancia porque él también trabajaba. Iba a la escuela, pero un día a la semana él no asistía a la escuela y se iba a trabajar para poder tener cosas porque el papá no trabajaba, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar hasta aquí el resumen del libro y lo vamos a continuar el día viernes, ¿ya? Y el viernes vamos a hacer, no, perdón, mañana, y mañana vamos a hacer una guía relacionada también con el libro. Así que por hoy terminamos la clase, chicos.